espero que se encuentren muy bien el día de hoy. El día de hoy vamos a conversar sobre la competencia, un tema ya de que lo vemos en orgánico, en derecho procesal, pero que es muy importante tenerlo bien claro, sobre todo porque aparece siempre en los cedularios. Nosotros con respecto a la competencia encontramos una definición que nos da el Código Orgánico de Tribunales en el artículo 108 y nos dice que la competencia es la facultad que tiene cada juez o tribunal para conocer de los negocios que la ley ha colocado dentro de la esfera de sus atribuciones. En este caso, esta definición más bien nos está confundiendo un poco lo que es la competencia con lo que es la jurisdicción, ya que la jurisdicción es la facultad para conocer, juzgar y resolver las causas que tenga el tribunal. Entonces, la crítica que le podemos hacer a esta definición del artículo 108 es directamente que adolece un defecto formal, ya que al señalarnos que la competencia es una facultad de conocer negocios, está comparándola con jurisdicción. Nosotros, para decir una buena definición de competencia, debemos mencionar que es la esfera o grado o medida establecida por el legislador para que el tribunal ejerza jurisdicción. Por lo tanto, es una esfera o un grado que la establece el legislador para que el tribunal ejerza jurisdicción. No es una facultad, la facultad es la jurisdicción. En cuanto a lo que nos compete saber de competencia, tenemos una gran clasificación acá, que es la competencia absoluta y la relativa. Es importante que entendamos esta competencia con un paralelo, entender las diferencias entre ambas. Primero que todo, hablemos sobre los elementos. Cuando estamos frente a una competencia absoluta, decimos que sus elementos son la cuantía, la materia y el fuero. Cuando hablamos de competencia relativa, su único elemento es el territorio. Es importante también que tengamos claro otra diferencia, que lo que busca la competencia absoluta es determinar la jerarquía del tribunal dentro de la estructura piramidal que nosotros conocemos. O sea, saber si le corresponde a un tribunal inferior, a un tribunal superior o a la suprema. En cuanto a la relativa, lo único que busca es determinar cuál va a ser el tribunal específico en el territorio específico que le va a tocar ver la causa, pero la estructura piramidal ya está determinada. Ya se determinó que, por ejemplo, era un tribunal inferior. Vamos ahora solamente a determinar de estos 10 tribunales inferiores que tengo en la jurisdicción, a cuál en específico le va a tocar ver la causa. Importante también saber que las reglas de la competencia absoluta son reglas de orden público, por lo tanto son irrenunciables. En cuanto a las reglas de la competencia relativa, son renunciables y opera también lo que es conocido como la prórroga de competencia, que es cuando las partes acuerdan de manera expresa o tácita que la vea otro tribunal que era relativamente competente también para poder ver la causa. Después al final lo vamos a estudiar con más detalle esto de la prórroga de competencia. Otro paralelo, otra diferencia importante que podemos hacer acá es que la competencia absoluta, tiene que ser, si el tribunal es incompetente directamente para conocer absolutamente, esto tiene que ser inmediatamente de oficio declarado por el juez o por las partes, pero la regla general es que siempre sea el juez de oficio que determine. Y esto está claro porque si yo, por ejemplo, voy a presentar una demanda de alimentos a un juzgado de garantía, el juez de garantía inmediatamente debería decirme yo soy absolutamente incompetente, por lo tanto declaro de oficio la nulidad de esta actuación. En cuanto a la competencia relativa, cuando hablamos de su incompetencia, acá esto debe ser siempre a petición de las partes, no puede ser de oficio por el tribunal. Bien, con respecto a nosotros también hablamos de que la competencia propiamente tal, tenemos un tribunal que es propiamente tal competente, que va a ser el que se determinó en base a las reglas de la competencia absoluta y relativa, se determinó un tribunal. Pero también sucede algo importante cuando nosotros hablamos de los exhortos. Los exhortos es esta comunicación que entrega un tribunal a otro para delegarle funciones específicas o determinadas y que después vuelva nuevamente la causa al tribunal de origen.
Cuando esto pasa, no es una excepción a la competencia. Acá lo que sucede es que ocurre lo que se llama la competencia delegada. Porque el tribunal propiamente tal competente, el tribunal de origen, está delegando ciertas funciones a otro tribunal para que las realice en su territorio jurisdiccional, y eso después tiene que volver al tribunal de origen para que se termine la causa. Es solo una delegación de competencia. Bien. Con respecto también a las reglas generales de la competencia, acá tenemos varias reglas generales que es bueno manejarlas. Por ejemplo, estos principios básicos que en realidad no establece el legislador sobre la competencia y cómo deben aplicarse en los asuntos, determinando la clase o jerarquía del tribunal que lo conoce. Podemos mencionar, por ejemplo, la regla del grado o jerarquía. Esto nos dice que una vez el tribunal ya quedó fijado cuál va a ser el tribunal inferior, va a significar que ya también quedó fijado el tribunal superior que va a haber, por ejemplo, un eventual recurso de apelación o todo lo que venga después de segunda instancia. ¿Qué significa esto? Que si yo tengo una causa y esta causa quedó radicada a la competencia en Concepción, significa que en segunda instancia el tribunal competente no va a ser la Corte de Apelaciones de Rancagua, no va a ser la Corte de Apelaciones de Santiago, va a ser la Corte de Apelaciones de Concepción, porque ya quedó radicada en un tribunal de esa jurisdicción. Hablando de radicación, también otra regla importante es la radicación. Y nos dice que el conocimiento de un negocio ante un tribunal competente no se altera por una causa sobreviniente. ¿Qué significa esto? Que una vez queda radicado el asunto, este no se va a alterar por nada sobreviniente que venga. Y cuando entendemos entonces que queda radicada la competencia en un tribunal, entendemos que esto es cuando en procesos civiles, por ejemplo, es cuando directamente se realiza la notificación válida de la demanda, y ahí se entiende trabada la litis. También cuando contesta la otra parte se entiende trabada la litis, por lo tanto se entiende radicada la competencia en ese tribunal y solo ese tribunal va a verla y no puede advenir una causa sobreviniente que le quite la competencia. En cuanto en el sistema penal, la radicación se produce en el tribunal donde se formalizó la investigación, en el juzgado de garantía donde se formalizó la investigación. Existe cierta excepción a esto de la radicación y este principio de radicación, y que por ejemplo hay algo que se llama en derecho civil el compromiso, que es cuando las partes entregan el asunto a un juez arbitral. De ahí podemos modificar, y esto en general son asuntos muy determinados de naturaleza más bien patrimonial. Bien, otra regla importante también es la regla de la extensión. La regla de la extensión nos dice que el tribunal que fue originariamente competente de conocer el asunto va a también poder conocer todos los incidentes, todas las cosas que pasan relacionadas a este incidente principal. Esto se refleja, por ejemplo, en las causas civiles cuando se presenta, por ejemplo, los incidentes en el juicio ordinario. Todo incidente que se produzca a raíz de la causa principal lo tiene que conocer el mismo tribunal que está conociendo la causa principal. Lo mismo pasa con la reconvención. Y la reconvención nosotros entendemos que es la demanda que hace el demandado en el juicio principal. También con la compensación. Todos estos incidentes que vengan a raíz de la causa principal los va a conocer el mismo tribunal que está conociendo la causa principal. A esto se refiere la regla de la extensión. Existe otra regla más que también es la regla de la inexcusabilidad, y aquí nos vamos a poner en el supuesto de que tengamos dos tribunales que los dos son competentes, ninguno de ellos va a poder excusarse que el otro es competente y derivarlo al otro. El que se dé cuenta que hay otro competente es el que va a quedarse al final con la competencia, o directamente donde se presentó la demanda. Eso con respecto a las reglas generales de la competencia, es bueno tenerlas bien claras. Hablamos ya de los elementos que de la competencia absoluta, que es la materia, cuantía y fuero, y con respecto a la relativa es solamente el territorio. Con respecto a esto del territorio es importante que nosotros hablemos un poquito de lo que es la prórroga de competencia. Bien, la prórroga de competencia entendemos que solamente opera cuando estamos hablando de la competencia relativa, o sea, del territorio.
porque la prórroga de competencias no existe cuando hablamos de competencia absoluta. No podemos prorrogar la competencia absoluta, solo la relativa. La prórroga de competencia no aparece definida en el artículo 181 del Código Orgánico de Tribunales, que nos dice que cuando un tribunal no es naturalmente competente para conocer de un determinado asunto, puede llegar a serlo si las partes expresa o tácitamente convienen en prorrogarle la competencia para ese negocio determinado. Bien, de esto podemos determinar entonces que esto es un acuerdo, una convención entre las partes. La prórroga de competencia es convencional, y esta convención, entre comillas, puede ser expresa o tácita. ¿Y por qué digo entre comillas? Porque cuando hablamos de la tácita nos está faltando un poco la voluntad. No es expresa al menos la voluntad. Bien, y para ejemplificarlo, una prórroga de competencia sería, por ejemplo, a una persona se le demanda de un juicio civil en Santiago, se ingresa la demanda, y la persona tiene domicilio en San Miguel, en un juzgado de letra. Por lo tanto, ya tenemos determinado el juzgado de letra, tenemos determinada la competencia absoluta, solamente tenemos un problema con el territorio. La persona tenía, por ejemplo, domicilio en San Miguel, por lo tanto, su competencia relativa era en San Miguel, se debió haber interpuesto la demanda en San Miguel. Pero ¿qué pasa si esta persona va a contestarme a Santiago? Si me contesta en Santiago, se entiende que ahí está operando una prórroga de competencia tácita, porque no dijimos nada expresamente de cambiar la competencia, pero como me contestó, se entiende ahí radicada la competencia, y el juzgado de Santiago va a estar hasta el final de la causa. Cuando hablamos de una expresa es cuando las dos partes deciden expresamente, en vez de que la vea el de Santiago, la vea el de San Miguel, pero siempre en la misma jerarquía, va a ser siempre un juzgado de letra. Y también es súper importante que la prórroga de competencia opera siempre y solo en los juicios civiles. En juicio penal no tenemos prórroga de competencia, solamente en los asuntos civiles, porque son naturalezas más bien patrimoniales. El efecto propiamente tal entonces de la prórroga de competencia es que este tribunal, que en principio no era competente para conocer un asunto en virtud solamente del territorio, porque absolutamente sí era, pasa a ser competente para conocer el todo de la causa. Por lo tanto, se van a aplicar todos los principios las reglas que ya estudiamos de la competencia, la radicación o fijeza, el principio de la abstención, y este tribunal va a terminar la causa hasta el final, viendo todo su incidente y todo lo que proceda directamente en la causa, como si fuera el tribunal con la competencia relativa y competencia absoluta principal, como si fuera con la competencia propiamente tal, en virtud de manera tácita o por el acuerdo expreso de las partes. Bien, espero que le haya servido el video. Ahí repasamos a grandes rasgos la competencia, cosas que tienen que saber sí o sí. Espero que les guste el video. Lo invito a darle me gusta, a suscribirse por favor, que aquí está el botón, y que tengan un excelente día. Vamos a seguir subiendo videos. Lo invito también a comentar, poner en los comentarios qué les pareció el video, si tienen alguna postura diferente, y obviamente si les gustaría que hiciéramos algún tema en particular en un próximo video. Que estén muy bien. Muchas gracias por ver.